hierro, después tengo el cobre y el estaño, todos tienen potenciales de reducción positivos. O sea, ellos, si se encuentran con el hidrógeno, que tiene cero, entonces les van a ganar y se van a reducir. Y reducir significa que van a perder, bueno, van a ganar electrones y van a perder carga y se van a depositar en el cátodo, ¿no? Van a salir como metales. Por eso en la pregunta de la práctica yo les puse sulfato de cobre, si no me equivoco, sulfato de sodio, creo que puse, ¿no? ¿Qué es lo que sale en el cátodo? Y creo que fue así, y el sodio no va a salir en el cátodo, porque el sodio no se va a reducir. El que se va a reducir más bien sería el hidrógeno, que tiene más potencial. Por eso sale hidrógeno. Y en el ánodo creo que salía oxígeno, ¿no? Porque entre sulfato, el sulfato tampoco no puede reaccionar. El que reacciona en ese caso sería el oxidrilo para formar OH, O2, digamos, y oxígeno saldría. Eso no se entendía de repente con las reglas, pero aquí en las tablitas sí. Esta tablita es una de las más importantes que tiene el curso de química, a menos para entender una reacción redox. O sea, para entender una reacción redox, una reacción que se puede dar, que nosotros a veces la vemos todos los días y no la entendemos, ¿no? Como son las oxidaciones que son naturales. ¿Y por qué algunas no se oxidan? Algunas sustancias no se oxidan, ¿no? No se oxidan simplemente porque de repente no son fáciles de oxidar, al contrario, se reducen más bien. Hay un caso especial, el aluminio, acá tenemos el aluminio que está bien abajo, tiene un potencial de reducción negativo. O sea, este aluminio no se va a reducir, más bien se va a oxidar. Y se va a oxidar mucho más fácil que cualquiera de los que están acá arriba. Se oxida. Pero sin embargo, yo veo mi ventana de aluminio y no se oxida. Entonces, ¿que hay una contradicción en eso? Lo que pasa es que el aluminio es una especie bien extraña. El aluminio sí se oxida y forma un óxido de aluminio. Pero ese óxido de aluminio lo recubre como si fuera una pintura y al final lo protege de una siguiente oxidación. Esa es una característica del aluminio. Por eso el aluminio se gasta un poquitito, pierde un poco el brillo y siempre va a quedar así. Mientras que el hierro no. El hierro se oxida y se oxida por encima, por dentro, hasta que totalmente se oxida y prácticamente se disuelve, ¿no? Se hace como si fuese un óxido, una mazamorra. Es la diferencia. Entonces, acá el aluminio sí se oxida fácilmente, pero lo que pasa es que cuando se oxida en metal puro, esa recubierta de óxido lo protege. Entonces, eso ya no es un tema de electroquímica, es un tema que se llama corrosión, ya es un tema de universidad. Si entendemos esto, cuando ustedes lleven alguna ingeniería y lleven el curso de corrosión, que es muy importante, ahora sí lo van a entender. Y lo primero que van a hacer es agarrar esta tablita y se la van a decir, le van a decir a ustedes que se la aprendan de memoria, porque ustedes ya tienen que saber quiénes son los que se oxidan más rápido, quiénes son los que se reducen más rápido en una competencia, para ver qué material voy a utilizar para construir de repente, no sé, un reactor para hacer mermelada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo utilizar? De repente puedo utilizar cobre, de repente utilizo aluminio, o de repente utilizo acero. ¿Y por qué? Porque dentro de ese reactor voy a utilizar de repente algunos reactivos que pueden ser oxidantes o reductores, o de repente agua o gases. Depende de eso, yo voy a escoger el equipo y el material que voy a utilizar para mi equipo. Ya es otro tema, ¿no? Es tema de universidad. Pero como les digo, esto aquí, si lo entendemos ahorita, más adelante, cuando ustedes estén estudiando una carrera, para ser profesionales, va a serles bien fácil porque van a entender qué cosa es oxidarse, qué cosa es reducirse, por qué algunos se oxidan más rápido, por qué algunos se reducen más rápido, por qué se deposita la plata en un electrodo o un cátodo y por qué no el sodio, ¿no? O el aluminio. ¿Y cómo podemos obtener aluminio entonces si no se puede depositar en una celda electrolítica? Sí se puede, pero con sales fundidas, ¿no? Ese aluminio tendría que fundir un óxido, la bauxita, al 2 o 3. Ese óxido de aluminio lo fundo a, creo que es un poco más de 1000 grados, 1020 creo, y ahí lo pongo los electrodos de grafito, porque son los que aguantan temperaturas altas, y obtengo el aluminio por el cátodo en forma fundida. Igual con el sodio, igual con el potasio, igual con el calcio y todos esos, ¿no? Es la única manera. Entonces, porque estos acá son bien difíciles de reducir. La única manera de reducirlos es en su sal fundida. Y en soluciones no, porque el agua que tiene hidrógenos y que tiene oxígenos le gana, ¿no? Ya, entonces vamos a dejar, no sé, alguna pregunta sobre esta tabla, de repente no se entiende, a ver, dígame, por ejemplo, qué significa esto, no sé, algo así. Porque la tabla la vamos a utilizar a cada rato. Bueno, a cada rato no, esta clase, porque ya la próxima ya es otra cosa. O sea, ustedes van a utilizarla más adelante. Sí, no sé,
por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno y 0, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que el hidrógeno como referencia tiene un potencial, o sea que cuando yo hago que el hidrógeno se reduzca o se oxide, en realidad sí está generando un voltaje, genera una electricidad, ¿no? Una diferencia de potencial. Pero para medir los demás se le considera como 0, ¿no? Es como si yo estuviese, por ejemplo, en un edificio de 30 pisos, y yo digo, mejor desde el 10º piso para arriba es lo alto, y yo estoy en el 10º piso, y lo de abajo para mí es del 10º para abajo, está abajo, para los de arriba son, ¿no? Algo relativo, ¿no? O sea, no significa que yo no esté, que esté en el piso 0, o 1, sino que esté en el 10, y el 10 es mi referencia. Para mí todo lo que está arriba está alto, y lo de abajo está, para mí es como si fuera el sótano. Entonces el 0 es una referencia. Los que están por encima del 0 se reducen más fácilmente que el hidrógeno, y los que están por debajo se oxidan más fácilmente que el hidrógeno, o sea, se reducen menos fácilmente que el hidrógeno. Entonces, estamos hablando de reacciones redox. Vamos a ver entonces nuestro primer ejercicio, el 7. Vamos a ampliar un poquitito. Ahí dice, dado los siguientes electrodos, hierro 2, hierro, plomo 2 a plomo y plata 1 a plata, o sea, estamos con celdas. Yo imagino una celda con su electrodo ahí puesto, ¿no? O sea, un electrodo con su solución, ¿no? Un electrodo de hierro y su solución de sulfato de fierro. El otro es un electrodo de plomo y su solución de sulfato de plomo, y el otro es un electrodo de plata con su solución que puede ser cloruro de plata o nitrato de plata. Dice, razone los electrodos ¿qué electrodos combinaría para construir una pila galvánica? Dice, que aporte el máximo de potencial. Calcule el potencial que se generaría en esta combinación. Ya, acá tengo yo en la pizarra más o menos. Lo primero que tengo que hacer es sacar las sustancias que están involucradas, ¿no? En este caso es plata, plomo y hierro. Y como me dan como dato los potenciales que están aquí abajo, dice, de hierro 2 a hierro 0 es menos 0,44. De plata a plata es 0,8. Y de plomo 2 a plomo 0 es 0,13. Lo pongo en orden de arriba el mayor y abajo el menor. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Mandan mensajes siempre. Ya, yo lo he acomodado de esta manera. O sea, siempre poniendo en la parte de arriba el que tiene más potencial, plata a plata 0, plomo a plomo 0 y hierro a hierro 0. Y los potenciales son 0,80, 0,13 y menos 0,44. Siempre el potencial mayor lo pongo arriba y el menor lo pongo abajo, para poder ver quién es el que se me va a reducir más fácilmente y quién se va a oxidar más fácilmente. Entonces me dicen de que yo escoja 2 electrodos para que el potencial de mi celda sea el máximo. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién escogería? Si yo quiero que sea el potencial máximo, entonces se supone que en una semicelda, o sea, en un lado, la parte izquierda, por ejemplo, se va a producir la oxidación, y en el otro se produce la reducción. Pero se supone que el potencial es la suma de los dos, ¿no? Se supone que si uno se reduce, tiene que haber alguien que se oxide. Entonces yo escojo entre los tres y digo, la plata es la que se va a reducir porque tiene el mayor potencial, tiene 0,80. Y yo tengo para escoger 3 vasitos con sus electrodos, ¿no? Plata y su solución de plata. Por lo tanto, escojo la plata, ¿no? Es el que tiene mayor potencial, para mí se va a reducir fácilmente. Y entre estos dos, si yo escojo, por ejemplo, el plomo, sería 0,13, reducción, pero cuando se oxide sería negativo. Y si yo sumo 0,8 con negativo 0,13, me sale un potencial de 0,8 menos 0,13. Pero si yo escojo el otro electrodo, hierro 2 a hierro 0, acá es negativo, y cuando se oxida va a ser positivo, y el potencial de oxidación sería 0,44, y el potencial de la celda sería entonces 0,8 más 0,44. Se suman, sería más de 1, 1,24 sería. Por lo tanto, yo escojo los extremos, pues, para que me dé el máximo potencial. Este con este. Entonces, ¿qué va a pasar en el ánodo? Se supone que la celda es así, ¿no? Acá tengo mi celdita, va a ser la chiquita. Acá está el ánodo, siempre a la izquierda, y acá el cátodo, para representar la pila, ¿no? Acá está mi electrodo, acá está mi electrodo, acá está el puente salino, que tenemos que ponerlo de todas maneras, y solución, y acá tengo en el ánodo. En el ánodo se produce la oxidación, y en el cátodo se produce la oxidación. Acuérdense, ánodo O, AO, vocales, ¿no? Y cátodo con la reducción, consonantes, CR. Oxidación y reducción.
Entonces, la reducción, el que se va a reducir es la plata. Entonces, en el cátodo, en el cátodo se va a producir la reducción de la plata. Ag más 1 más un electrón me va a dar Ag0. Mientras que en el ánodo se produce la oxidación. ¿Y quién se va a oxidar? Yo escogí el hierro porque ese me va a dar más potencial. Sería el hierro más, menos 2 electrones, me va a dar hierro más 2. Miren cómo se está oxidando, ¿no? Oxidar significa que está ganando, esta oxidación se está incrementando, ¿no? Estaba en 0 y ahora está en más 2. O sea, el cátodo en el ánodo, que era metálico, ahora va a pasar a ser una solución, se está oxidando. Y está perdiendo 2 electrones. Para balancear los electrones, entonces acá voy a poner acá 2 platas, acá serían 2 electrones, y acá serían 2 platas. Por lo tanto, la ecuación global sería pues hierro más 2 platas más 1, me va a dar hierro más 2, más 2 platas metálicas, 0. Esa es la ecuación global. ¿Qué es lo que me pedían? A ver, déjame poner. Me dicen, escoja, razone qué electrodos combinaría. Yo ya decidí que combinaría electrodos de plata con electrodos de hierro, porque me van a dar un potencial. ¿Cuál sería el potencial? El potencial de la oxidación y el potencial de la reducción. De la oxidación sería, pues, en este caso, lo inverso de esto, porque es hierro a hierro más 2, ¿no? Acá tengo hierro más 2 a hierro. Entonces, acá sería lo inverso, que sería más 0,44. Y la reducción sí es la plata, ¿no? Que es de plata más 1 a plata 0, 0,80. Entonces sería más 0,80. Por lo tanto, el potencial de la celda es la sumatoria, ¿no? Es el de la pila o de la celda. La celda sería igual, la suma que es igual a 1,24 voltios. Ese es el potencial de la celda. La pregunta dice, razón de qué electrodos combinaría y hacer plata con hierro, ¿no? Me van a dar el máximo potencial que es 1,24. Dice, calcula el potencial que genera esta combinación. Esa es la parte A de la pregunta. O sea, escogí estos 2 electrodos, hierro y plata, porque con ellos obtengo un potencial que es el máximo. Si yo escojo el plomo, me va a salir la oxidación negativa y en vez de sumar voy a restar. Va a ser menos de 0,8. Por lo tanto, no me va a dar el máximo potencial. Entonces, hasta ahí estamos con la parte A. Voy a tomar una foto por si acaso. Miren que son un poco larguitos los problemas, ¿no? Pero son más que todos para analizar la tabla. Todos se parecen, ¿no? Analicemos la tabla. Vamos a ver. Por si acaso le voy a tomar una foto. Voy a poner el número 1. No, 7, ¿no? 7A. Ya. Esa es la parte de la 7. Vamos a sacar esto, vamos a seguir acá. Me saco esto. Ya. En la parte B del mismo problema dice, escribe la reacción redox global para la pila formada por los electrodos de plata y plomo. ¿Ves? Ya no tiene que ver. Acá no nos dicen plata y plomo. Entonces sí necesito mis potenciales. Voy a ponerlos acá de nuevo, mis potenciales. O sea, mis tablitas, ¿no? Acá estaba la plata, 0,80, y el plomo es 0,13. En mi tabla me da esto, ¿no? Plata más 1, más un electrón, me va a dar plata 0. Y hierro, no, plomo más 2, más 2 electrones, me va a dar plomo 0. Estos son los potenciales. Como a mí me dice en la parte B, dice, escriba la reacción redox global para la pila formada por electrodos de plata y plomo. Entonces se supone que como estos dos están en competencia, la plata es la que se va a reducir. Gana acá, ¿no? Por lo tanto, aquí la reacción sería Ag más 1 más un electrón me va a dar Ag0. Esta es la reducción que se va a dar en el cátodo. Y el plomo, Pb, ya no es la reducción, sino es la oxidación, es la inversa. Si es plomo 0, menos 2 electrones me va a dar plomo
más 2. Acá me va a dar un catión, ¿no? Y acá esta es la oxidación. Pero acá tengo 2 electrones, entonces le voy a compensar acá poniendo 2, 2 y 2 acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación global? La ecuación neta. Sería todo, la suma de todos estos. Sería 2 veces la plata, más 1, más un plomo, Pb, me va a dar 2 platas, 0, más Pb, más 2. No me dicen cuál es el potencial de la celda, no lo tengo que calcular, pero si me pidieran, tendría que ser pues el potencial de reducción de la plata, que es 0,80, más el potencial de oxidación, que sería en este caso negativo, ¿no? 0,13, sería 0,80 menos 0,13. Ese sería el potencial de la pila. De la pila formada por los electrodos plomo-plata, ¿no? Dice, escriba la ecuación, nada más, no me dice nada más. Simplemente esta es la ecuación global. Esta es la parte B. Así que voy a tomar una foto en la parte B. Esta sería la 7B. Por si acaso no se ve muy bien, ¿no? A ver. Ya está. Y la 7, en la parte C, esta creo que es la más larga, las otras son más cortitas. Dice, justifique qué especie es la más oxidante. Entonces acá necesitamos nuevamente nuestra tablita, ¿no? ¿Qué especie es la más oxidante? Acá. Esto, por ejemplo, está hecho de aluminio, miren. Sin embargo, no se oxida. Sí se oxida, porque el aluminio es más brilloso, ha perdido un poco el brillo. Pues. Mira, acá tengo mis tablitas de potenciales de reducción. El que tiene más potencial de reducción, ese es el que se va a reducir más fácilmente. Y el que se reduce es el agente oxidante. Por lo tanto, ¿quién es el más oxidante? Es el que más fácilmente se reduce. Por lo tanto, la plata es el más oxidante de los tres. De los tres que estamos mencionando. Plata más 1, plomo más 2, hierro más 2, el oxidante más, el mejor oxidante, el más fuerte se pone, es la plata más 1. Plata más 1, no es plata, plata más 1. El plomo es oxidante, pero es menos oxidante que la plata. Y el hierro, me parece que no fuera ni siquiera oxidante, porque está negativo, ¿no? Más bien podría ser un agente reductor, porque se oxida más fácilmente. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, la respuesta sería, plata más 1 es el mejor agente oxidante, porque es el que más fácilmente se reduce. Y acuérdense que agente oxidante se refiere a la sustancia o a la especie que oxida a los demás. Entonces, la plata es el mejor agente oxidante porque oxida al plomo, oxida al cobre, oxida a muchos otros que están por debajo de la tabla, ¿no? Él es muy oxidante para todos los que están por debajo de él. Entre ellos está el cobre, plomo, hierro, zinc, todos están por debajo. Por lo tanto, la plata es más oxidante que todos esos porque se reduce más fácilmente. Esa es la primera, la pregunta 7. Vamos a ver la número 8. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? De repente no has entendido y dígame algo. A ver quiénes más están. Correña está ahí, ¿no? A ver, ¿qué me están escribiendo por ahí? Sí se entendió. Ya, entonces en realidad no es difícil esto, simplemente hay que utilizar bien la tabla, ¿no? La tabla porque se las he dado, pero cuando ustedes les manden a un problema, o ustedes les dejen un problema, les tienen que dar los potenciales. Lo primero que tenemos que hacer es hacer esta cosita, ¿no? Para ver quién está arriba, quién está abajo, cosa que tomamos la decisión rapidito. Quién puede ser el que se oxida, quién se reduce. Y si no tenemos las especies, pues no se va a hacer ninguna de las dos, ¿no? Como los casos de algunas reacciones espontáneas que pueden pasar, pero para eso necesitamos tener todas las condiciones. O sea, yo no puedo decir, sí, se oxida, y no tengo a quién oxidar. Se reduce, pero no tengo el agente que se va a oxidar o que se va a reducir. Entonces, tenemos que ver primero con qué contamos. O sea, si es una pila, en la pila sí están todas las condiciones, ¿no? Está el cátodo, el ánodo, la solución de electrolito en un lado, la solución en el otro lado, el puente, todo tenemos, cosas que al final podemos decidir. Pero si es una reacción cualquiera, por ejemplo, yo tengo un vasito de cobre, le echo una solución de ácido sulfúrico, entonces tengo que ver qué es lo que tengo
para ver si es que uno se va a oxidar y el otro se va a reducir. Y si yo planteo que uno se oxida y el otro se reduce, y en mi E, o sea, en mi potencial estándar, me sale positivo, entonces sí se va a dar la reacción. Y si me sale negativo, simplemente no va a pasar nada. No, no se va a dar. Eso no es espontáneo. Vamos a ver la pregunta 8, vamos a leerla para poder plantearla acá en la pizarra. Dice, a la vista de los siguientes potenciales, mira acá están los datos, ¿no? Potencial de reducción del sodio a sodio, sodio más 1, sodio 0, negativo, menos 2,71. Por eso es que el sodio simplemente no se reduce muy fácil, ¿no? Ahí al contrario, se oxida. No puede salir como un agente reductor en el cátodo de una celda electrolítica. Es bien difícil, no se reduce fácilmente. Al contrario, se oxida fácilmente. El potencial del hidrógeno lo ponen como 0, que es la referencia, y el cobre, miren, es positivo, 0,34, ¿no? Entonces, voy a poner los 3, porque con eso voy a decidir, ¿no? Vamos a poner los 3 potenciales. Vamos a borrar esto acá. Y lo primero que tengo que hacer es, a menos si tengo tiempo, ¿no? Es poner mis potenciales en una especie de flechita. Vamos a ver, salgamos de esto. Acá tengo, aquí lo pongo arriba. Fíjense que tiene el máximo potencial, el cobre. Acá pongo el cobre, que es 0,34. Pues pongo el hidrógeno, que es 0, y finalmente pongo el otro que es negativo, que es el sodio, menos 2,71. Y todos son de reducción, ¿no? O sea, voy a hacer que pierdan esta oxidación. Acá es el cobre más 2, más 2 electrones, a cobre 0. El hidrógeno más 1, 2 hidrógenos, bueno, un hidrógeno, más un electrón, hidrógeno 2. Pero voy a poner acá mejor 2 para que balance. En realidad esto no tiene nada que ver. Y el otro es el sodio, ¿no? Sodio más 1, más un electrón, me va a dar sodio 0. ¿Ven? Entre estos 3, yo ya escogí en mi posible pila quién va a ser el que se va a reducir, ¿no? Es el cobre, porque tiene más facilidad de reducirse. Mientras que el sodio va a ser todo lo contrario, tiene más facilidad de oxidarse. Y si cambiamos los potenciales, van a darse cuenta que el sodio va a estar primero y el cobre va a estar al final. Si cambiamos los potenciales, serían los potenciales de oxidación. Por eso antes había todo ese entrevero, porque nos daban a veces sus potenciales de oxidación y a veces nos daban potenciales de reducción. Entonces, mejor yo de aquí deduzco cuál sería el potencial de oxidación, que sería lo mismo, pero con signo cambiado, para no complicarme la vida, ¿no? Porque a veces yo agarro la tabla y no miro y me di cuenta que no vi la reducción, sino vi la oxidación y me salió mal todo. A ver, dice, este es el número 8. Dice, se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una solución 1 molar de ácido clorhídrico. A ver, vamos a ver, dice, se desprenderá hidrógeno. Entonces vamos a plantear que sí se desprende hidrógeno. A ver qué es lo que pasa. Si se desprende hidrógeno, entonces está pasando esto, ¿no? Se está reduciendo. Porque yo tengo, acá tengo mi recipiente, y tengo ácido clorhídrico, que sería H más 1 y cloro menos 1. Acuérdense que eso forma iones, ¿no? Entonces, tengo un hidrógeno más 1, por lo tanto tengo las condiciones. Tengo hidrógeno más 1. Entonces, se podrá desprender cloro gaseoso. Entonces, voy a plantear que esto sí es una reducción. Por lo tanto, si es la reducción, entonces tiene que haber una oxidación. ¿El de arriba se podrá oxidar? A ver. No. Pero no tengo cobre. A ver, ¿qué es lo que me dice? Se desprenderá cuando se una barra de sodio. No, de sodio. Entonces, olvidémonos del cobre. Sodio, este de acá. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si el sodio, que es una barrita metálica, se oxida, ¿no? Entonces acá sería pues lo contrario, la oxidación. Vamos a plantear. Entonces sería el sodio 0 menos un electrón va a pasar a sodio más 1. Y acá el potencial sería igual al potencial de acá, pero con signo cambiado. Sería entonces 2,71. Lo voy a poner así porque no hay espacio, ¿no? Acá se supone que es el E potencial de la celda, ¿no? Acá sería el potencial de oxidación. Acá arriba le he puesto, potencial de oxidación. Y el hidrógeno te lo voy a poner acá. El hidrógeno más 1, más un electrón,
me va a dar hidrógeno gaseoso, pero el hidrógeno gaseoso necesito dos hidrógenos. Entonces pongo acá 2 y acá también pongo 2. Pero miren que el potencial sigue siendo el mismo. Acá el potencial sería el E de reducción es igual a 0. Miren, estoy planteando que el sodio se está oxidando 2,71 positivo. Y el hidrógeno se está reduciendo 0, porque en reducirse o oxidarse el hidrógeno va a ser 0. Voy a sumar los dos para que me dé el potencial de la pila, ¿no? El potencial de la pila sería, en la celda, sería igual a la suma. Sería 2,71 más 0, 2,71. Y es positivo. Entonces, miren, si yo planteo que esto se oxida y el otro se reduce y me sale un potencial positivo, significa que esto sí se da. O sea, es una reacción espontánea. Por lo tanto, si a mí me dicen, si se desprende hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una solución de ácido clorhídrico, sí se desprende hidrógeno. Sí desprende hidrógeno, porque el hidrógeno está saliendo en forma gaseosa. Y por supuesto que el sodio se estaría oxidando, ¿no? Estaría pasando a la solución. La barrita de sodio que yo puse se va a comenzar a disolver, ¿no? Se hace una masa morfa. Entonces, sí es verdad, en la A. O sea, con estas condiciones. Vamos a ver entonces, esta es la parte 8A. Vamos a poner una foto. Vamos a ver el otro caso. El otro caso dice que en vez de sodio voy a introducir una barrita de cobre. A ver si es que pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Ya lo hicieron? Deduzcanlo ustedes, a ver. ¿Pasará lo mismo? ¿Saldrá hidrógeno? Dice, si se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de cobre en la solución de ácido clorhídrico 1 molar. ¿Se desprenderá cobre? O hidrógeno, digo. Vamos a cambiar acá todo, ¿no? Vamos a cambiar en vez de sodio. Acá faltaba la barrita, ¿no? Acá está la barrita. Ahora la barrita ya no es sodio, ahora es cobre. Q. 0. Entonces, como me dicen que el hidrógeno se va a desprender, entonces el hidrógeno yo lo mantengo como si estuviese saliendo de hidrógeno 1 a hidrógeno gaseoso. Vamos a cambiar entonces el que se debería oxidar, que sería el cobre, a cobre más 2, ¿no? Porque estoy poniendo una barrita de cobre. Sería acá cobre 0, menos 2 electrones sería acá. 2 electrones me va a dar cobre más 2. Pero el potencial, miren, a mí me dan el potencial de reducción, 0,34. En la tabla también está, ¿no? Pero si yo hago la oxidación, entonces tendría que poner 0,34 negativo. Voy a poner acá menos 0,34. Y el hidrógeno que se reduce sigue su potencial 0. Entonces, si yo sumo las dos, me va a salir el potencial de la pila. ¿Sale positivo o negativo? Positivo o negativo. Menos 0,34, que es el potencial de oxidación, y 0, que es el potencial de reducción, la suma sale menos 0,34. ¿Qué significa? Que esta reacción no es espontánea, no será. O sea, ¿qué significa? Que si yo introduzco una varita de cobre dentro de mi solución, no va a pasar nada. O sea, al final el cobre va a estar ahí un día, 2 días, un año y no se va a oxidar. ¿Por qué? Porque el cloro o el hidrógeno no lo van a oxidar. El hidrógeno lo que quiere es más bien al contrario, ¿no? Quiere más bien oxidarse él, pero ya no puede oxidarse más porque el hidrógeno ya está positivo, no puede oxidarse más. Y el cobre, más bien lo que quisiera más bien es reducirse, pero ya no se puede reducir porque ya está cobre metálico, por lo tanto no pasa nada. Entonces, entre esos dos no va a pasar nada. Entre el cobre metálico y el hidrógeno que está ahí, que son los dos positivos, no pasa nada. La competencia al final, mejor dicho, la reducción que debía darse, se podría dar siempre y cuando el potencial sea positivo. Pero no va a pasar. Por lo tanto, en la parte B de la pregunta 8 sería entonces, si se desprenderá hidrógeno, no se desprende hidrógeno. Falso, no pasa nada, no hay reacción química. Y la C dice, el sodio metálico podrá reducir a los iones cobre más 2. A ver nuestra tablita. ¿Este sodio podrá reducir al cobre más 2? Reducir. ¿Qué dicen ustedes? Sodio metálico.
A ver, cobre más 2. A ver qué dice. Sí, dice eso. Claro, porque si yo tengo cobre más 2, entonces si tengo cobre más 2 ya está oxidado al máximo, ya no puede oxidarse más. Lo que podría hacer es que se reduzca. Entonces, ¿con quién va a competir? Con el sodio. El sodio con el cobre, gana el cobre, ¿no? Se va a reducir, pero por lo tanto el sodio debería oxidarse. Y para oxidarse el sodio no puede ser como sodio más 1, tiene que estar invertido. Sodio 0 a sodio más 1. Y ahí la pregunta es, ¿el sodio metálico, o sea, sodio 0, podrá reducir al cobre? Sí puede reducirlo, por lo que el sodio se va a oxidar. O sea, ¿por qué lo reduce? Porque es un buen oxidador, pues es un buen reductor, ¿no? Y se oxida más bien él. El sodio se oxida para que el otro se reduzca. A ver, entonces en la 8 sería, si el sodio metálico podrá reducir los iones cobre más 2, sí es verdad. Eso sí puede ser. Entonces en la 8 la primera es verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera, ¿no? O sea, los procesos que se dan. Voy a tomar esta foto para tener la parte, esta es la parte B, sería, ¿no? Y la C ya está. La C ya está decidida, solamente vino la tabla, ¿no? A ver. Ojalá que se vea. Vamos a ver la número 9. Oye, son 40 minutos. Dos preguntas. 9 dice, se desea construir una pila en el que el cátodo esté constituido por cobre más 2 y cobre. O sea, yo ya tengo mi cátodo, que es una varita de cobre y su solución de cobre más 2. Sulfato de cobre, el cloruro de cobre, lo que sea, ¿no? Pero tengo iones más 2. Dice, para el ánodo se dispone de estos dos, aluminio y de yodo. Dice, razone cuál de los dos electrodos se podrá utilizar en el ánodo. Vamos a ver. Vamos a borrar estos dos. Este es el número 9. ¿Cuál de los dos se utilizará como ánodo? Porque el cátodo ya está decidido. A ver, voy a poner aquí el cátodo, lo que tengo, ¿no? Acá está el ánodo a la izquierda y cátodo a la derecha. Es lo que nos dice una pila, ¿no? Acá está. Entonces, acá tengo una varita de ¿qué es? ¿Qué es esto? Esto es el cátodo. En este caso es positivo, ¿no? Y este es el ánodo. Dice que en el cátodo tenemos cobre y cobre más 2. O sea, acá tengo solución de cobre más 2 y cobre acá, ¿no? Q, metálico, cobre sólido. Ya. Y acá yo no sé si voy a poner ¿cuál era? Aluminio o yodo. Entonces voy a hacer mi flechita con mis potenciales. ¿Cuál de los tres pongo arriba? A ver, tengo los datos. No veo. Cobre a cobre 0 es 0,34. Aluminio es negativo y el yodo también es positivo. Entonces el yodo ahí primero, ¿no? Acá voy a poner 0,54. 0,34 y el otro es negativo, menos 1,67. Este es aluminio más 3. Voy a poner el frente, sí, aluminio 0. Acá el otro es cobre. Cobre más 2 a cobre 0. Y el otro es yodo, ¿no? Yodo 2 a yoduro. Ya. Ahí están los tres. No está completa las semireacciones, pero ya para tener una idea, ¿no? Son los potenciales. Acá el yodo, la reducción de yodo es 0,54. La reducción de cobre es 0,34 y la reducción del aluminio es negativa, menos 1,67. Ya, pero yo ya tengo definido acá el cátodo, o sea, lo tengo en el cátodo. Por lo tanto, ¿qué pasa en el cátodo? ¿Ahí se produce la oxidación o la reducción? Acuérdense, cátodo Reducción. con la otra consonante que es la R, ¿no? Y el ánodo con la otra vocal que es la oxidación. Entonces, acá se produce la reducción. Entonces, si se reduce, esta ecuación la mantengo. Sería cobre
más 2, más 2 electrones, me va a dar cobre 0. Y el potencial sería 0,34. Ya. Si el cobre se está reduciendo, entonces ya el yodo no se va a poder reducir. O sea, este yodo que estaba arriba, que se podía reducir más fácilmente, ya no lo puedo utilizar, porque ya escogí el cobre. Si a mí me dijeran cuál de los tres escoges, yo escogería el yodo, ¿no? Porque es más rápido, se reduce, y los demás podrían oxidarse. Pero ya escogí el cobre. Por lo tanto, el yodo, ese caso ya no se va a dar. O sea, ya no se va a reducir. Lo que podría pasar es que se oxide el yodo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué otro dato más? Dice, ¿cuál de los electrodos se puede utilizar como ánodo? Además, si yo pongo este como ánodo, el yodo, va a dar un potencial de oxidación negativo, 0,54, negativo. Supongamos que yo pongo el yodo, lo pongo como si fuera oxidante. Yodo menos 1 pasa menos 2 electrones, acá hay 2, ¿no? Le va a pasar a yodo molecular, y esto sería menos 0,54. Miren, como ya me dijeron que el cátodo ya está definido, entonces voy a escoger al yodo como si fuera el ánodo, pero su potencial sería de oxidación, y sería menos 0,54. Si yo sumo esto, me sale negativo. Por lo tanto, no sé, mi pila no va a servir para nada, porque yo voy a poner un ánodo que no me va a generar corriente, me va a salir negativo esto, no va a salir una reacción espontánea. Por lo tanto, escoger esto sería perder mi tiempo. Lo borro porque me va a salir negativo y voy a escoger al otro electrodo, o sea, al aluminio como si fuese ánodo. La oxidación, por supuesto, ¿no? Sería aluminio 0 menos 3 electrones, me va a dar aluminio más 3. Y esto sí ya, miren, como era negativo, ahora pasa a ser positivo, ¿no? Sería 1,67. Y es bastante, 1,67, porque el aluminio se oxida fácilmente. Vamos a compensar los electrones porque no está correcto, ¿no? Acá sería entonces, multiplicó por 3 acá, 3, 3, y acá 6, ¿no? Y acá 2, acá 6, y 2 acá. Pero ya, multiplicar por 3, por 2, por 1, lo que sea, esto no altera, no se altera por si acaso, ¿no? Porque yo acá solamente estoy balanceando mis electrones. Así tenga 3 o 2 cationes, lo que sea, el potencial no cambia. Y eso se ve cuando ustedes ven unas pilitas que son chiquititas, o unas que son más gorditas, o unas que son grandazas, y sin embargo el potencial sigue siendo, o el voltaje sigue siendo 1,5. O sea, no depende de la cantidad. Simplemente un par me genera un voltaje. Entonces, esta pila sí ya es posible, ¿no? Porque si sumo los dos, potencial de reducción y el potencial de oxidación, me va a salir entonces 2,01 voltios. Bastante voltaje. 2,01 voltios. Y como es positivo, entonces esto sí vale la pena, ¿no? O sea, imagínense, yo construyo una pila con cobre y aluminio y me va a generar un montón de corriente eléctrica, ¿no? Que es voltaje 2 por cada reacción. Entonces, una solución 1 molar. Entonces, en la 9 dice, identifique las semireacciones de oxidación y reducción de la pila. Acá está. Esta es voy a poner aquí, semireacciones de reducción, y esta es la de oxidación, ¿no? Esto se va a llevar ¿a dónde? En el cátodo, que está a la derecha, y en el ánodo se va a llevar a cabo la oxidación, que está a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pongo acá en mi pilita para completar la figura? Acá pongo entonces el aluminio. Esto sería aluminio y su solución aluminio más 3. Ya está mi pila completa, ¿no? El ánodo de aluminio con su solución de cloruro de aluminio, por ejemplo. Fuente salino, acá van a generarme 2,01 voltios, ¿no? Me va a registrar ese voltaje. En el cátodo voy a tener lo que ya se había escogido, ¿no? Cobre y su solución de cobre más 2. En el cátodo, reducción, esta sería la reacción y su potencial, ¿no? Poner aquí potencial de reducción. Y este sería el potencial de oxidación. Reducción más oxidación es el potencial de la pila. Acá sería el potencial de la pila, vendría a ser igual a 2,01. Por lo tanto, en mi voltímetro va a marcarme 2,01 voltios, ¿no? Y voy a poder prender un foquito y todo eso. Esta sería la número 10, la parte B. Vamos a ver qué más dice la 10. Dice, no, la 9, ¿no? 9 es. Calcula el potencial estándar. Ya lo puse acá, 2,01, ¿no? Ahorita le tomo una foto. Y nada más.
Ah, no, esa es la número 9. Entonces, la 9 está acá. Aquí, 9. Voy a ponerlo más lejos para que puedan verlo ustedes. Y las fotos se las mando. ¿Está correcto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Se dan cuenta que es lo mismo, pero hay que escoger, ¿no? Y las preguntas de estas se repiten 100 veces, ¿no? Siempre hacen las mismas preguntas. Cambia una cosa por otra, el aluminio por el zinc por el plomo por mercurio, pero el procedimiento es el mismo. Lo que sí puede ser que les sorprendan a ustedes es cuando yo les ponga, por ejemplo, yo o alguien, una pregunta, le dicen, si tengo un vaso de plomo y le agrego una sal o un ácido, habrá reacción química, eso es lo que pregunto, ¿no? Y ustedes tienen que analizar de acuerdo a los potenciales y con lo que tienen. O sea, no tienen, pues, si tengo el plomo 0, no tengo plomo 2. Y si tengo ácido sulfúrico, tengo hidrógeno más 1, no tengo hidrógeno gaseoso. O sea, de acuerdo a lo que tengo, planteo mis ecuaciones. Uno se tiene que oxidar, otro tiene que reducirse, y si me sale positivo, sí se va a dar. Y si me sale negativo, simplemente no pasa nada. A ver, la número 10 ahora. 10 minutos. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué me están escribiendo por ahí? Dice, no me ha escrito nada. Todo bien, dice Marcelo. Pero eso se tiene que reflejar en sus trabajos. Y creo que ella no ha contestado en la práctica, ¿no? Me imagino que se ha confiado o sea, utilizó el comodín, ¿no? No ha contestado López, ni Barrios, ni Villafranca, y en su práctica. Me imagino que se han confiado. Renzo tampoco creo que ha contestado. No me acuerdo. Sí le contesté, profe. 10. Lucas también está ahí. No está. Y a la 10 dice, se dispone de una pila con 2 electrodos de cobre y plata sumergidos en sus soluciones respectivas, cobre más 2 y plata más 1. O sea, yo tengo la pila, más fácil, ¿no? Conteste razonadamente sobre la veracidad y falsedad de las siguientes afirmaciones. Voy a poner mi pila un ratito acá, o sea, la voy a poner como plata y cobre. Eso es lo que me están dando, ¿no? O sea, esta pila que tengo acá, la voy a cambiar solamente. Voy a borrar todo lo que tengo y voy a poner, esto lo voy a borrar. Voy a poner quién debe estar en el cátodo, quién debe estar en el ánodo, para que sea una pila que se pueda utilizar. Ya. ¿Qué escogemos en la izquierda, o sea, en el ánodo? ¿A quién escogemos? De los dos. Dice cobre y plata, cobre y plata. ¿A quién pongo a la izquierda? Tengo que escoger entre cobre y plata. ¿Quién se reduce más fácilmente? Porque tengo cobre más 2 y cobre 0. Plata más 1 y plata 0. ¿A quién pongo a la izquierda, a la derecha, que es el cátodo? ¿A la plata o al cobre? A ver, miren que el potencial de la plata es 0,80 y del cobre es 0,34, si no me equivoco, ¿no? A ver, 0,34. Los dos son positivos, pero la plata es mayor. Por lo tanto, la plata es la que se va a reducir y la reducción se lleva a cabo en el cátodo. Entonces, este electrodo tiene que ser de plata. Y la solución tiene que estar con plata más 1. Por lo tanto, el cobre se tiene que oxidar. Tiene que estar el cobre acá como solución y en el ánodo que también tiene que ser cobre. Cobre sólido, ¿no? Aquí está. Este es plata sólida también. Ya está. Ya hice mi celda. Este es el problema número 10. Ya. Ya escogí. Ahora, con esta celda que me están dando, su representación sería así más o menos, ¿no? Sería cobre sólido a cobre más 2. Miren que se está oxidando. Puente salino, plata más 1. No, plata 0. A plata, no, plata más 1 a plata 0. Esta es la reducción, ¿no? Oxidación a la izquierda en el ánodo, reducción a la derecha en el cátodo. Esta es la representación de la pila. ¿Cuál sería el potencial? Vamos a ver cuál es. Pero primero vamos a ver cuáles son lo que nos están diciendo acá. Dice, verifique si son verdaderos o falsas. Dice, el electrodo de plata es el cátodo y el de cobre es el ánodo. ¿Es verdad eso?
El electrodo de plata es el cátodo. Y el electrodo de cobre es el ánodo. Sí, es verdadero. La pregunta, la primera es verdadera. Pero tenemos que armar la pila, ¿no? B, el potencial de la pila es 1,14. Vamos a ver cuál es el potencial. A ver, aquí en la oxidación, el potencial era de reducción era 0,34. La oxidación debe ser entonces menos 0,34. Y la plata sí era reducción, es 0,80. 0,80. La suma de estos dos me sale menos de 1. Sale 0,56 voltios. Ese es el potencial, este es el potencial de la pila. Esto me va a generar la pila, un voltaje de 0,54. Por lo tanto, la premisa B es falsa, no es verdadera. Ahí dice 1,14. No es, están sumándolo, ¿no? Cuando debían restar. La C, en el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante. A ver, en el ánodo, acá está, dice que se lleva a cabo la reducción, pero en el ánodo no es reducción, en el ánodo es la oxidación. Así que no es, eso es falso. Ninguna reducción se lleva a cabo acá. Porque en el ánodo, el de la izquierda, A con O, ánodo con oxidación. Por lo tanto, eso es falso. En el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante. Es la oxidación del cobre. Y si se oxida el cobre, este vendría a ser el agente reductor, más bien, ¿no? Por lo tanto, es la oxidación del agente reductor. Eso es correcto. Por lo tanto, es falso lo que dice. Sí, entonces ahí se lleva a cabo la oxidación del agente reductor. Falso. Eso es todo, la 10. Entonces la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es falsa. Pongo aquí. Falso, falso. Esa es la 10. Está más fácil, ¿no? ¿Está bien? Ah, verdadero me ha puesto blanco. Pero no sé a qué se refiere. El número 10. Ya está. Y vamos a ver la 11. A ver, la 11 dice, la notación de una pila es cadmio a cadmio más 2 en el ánodo, está oxidándose, 1 molar, y cobre más 2 a cobre metálico, 1 molar en el cátodo, ¿no? Y la reducción, dice. Voy a poner la notación de la pila, vamos a borrar esto. Tengo cadmio y ¿qué más? Y cobre. Entonces acá es cadmio o cadmio más 2. Puente salino, cobre más 2 a cobre 0 en el cátodo. Ya. Ya. Esta es la anotación de esa pila que me están dando en el problema 11. 11. Esta es la anotación. Cadmio a cadmio más 2, oxidación, ¿no? Y acá de cobre más 2 a cobre 0, reducción. Ya. Y nos dan dice, escribe e identifique las semirreacciones de oxidación y reducción. Ya, vamos a ver. Acá es la oxidación, porque ese es el ánodo, ¿no? Y acá es la reducción, porque esto es el cátodo. Ya. Oxidación, está aquí, es cadmio 0, pasa a cadmio más 2. Ya. Se supone que está perdiendo los electrones, ¿no? Y esta es la semirreacción de oxidación. Y en el cátodo, que es la reducción, sería lo contrario. Cobre más 2, más 2 electrones, me va a dar cobre 0. Este es en el cátodo, que se da la reducción. Eso es lo que me están preguntando. A ver, ¿qué más? Identifique las semirreacciones de oxidación y reducción. Y esta, ¿no? Oxidación y reducción. Dice B, escriba la ecuación neta. Ya, la neta significa que tengo que sumar todos.
Como los electrones están correctos, más 2 y menos 2, entonces pongo simplemente cadmio 0 más cobre más 2, me va a dar cadmio más 2 más cobre 0. Esta es la reacción neta, o la reacción global, ¿no? Mientras que uno se oxida, el otro se reduce. Y después dice, si el voltaje de la pila es 0,74, ¿cuál es el potencial de reducción estándar del electrodo de cadmio? El cobre nos dan 0,34. Vamos a ver el potencial. Acá, en esta oxidación, el potencial no lo conozco, pero es oxidación. Supongamos que no lo conozco, que es B, por ejemplo. Oxidación. Y en el cobre, que sí es reducción, sería potencial de reducción del cobre, porque es el que se reduce, es 0,34, que está por acá. A ver. Sí, 0,34, que es el dato que me están dando, ¿no? 0,34. Pero dice que la pila, el potencial de la pila, me sale 0, dice, si el voltaje de la pila es 0,74, entonces la pila tiene que ser 0,74 acá. Entonces, la suma de estos dos, el potencial de oxidación de esta ecuación y la de reducción de la otra ecuación, me tiene que dar 0,74. Para que me dé 0,74, entonces el potencial de oxidación de esta semireacción de cadmio 0 a cadmio 2 sería la diferencia, ¿no? Sería 0,74 menos 0,74. Sería acá potencial de oxidación de cadmio a cadmio más 2 es 0,40. 0,40. Pero no me piden eso. Me piden el potencial de reducción. Dice, ¿cuál es el potencial de reducción? Entonces, si este es el potencial de oxidación, el de reducción tiene que ser negativo. Entonces, el potencial de reducción de cadmio ya no sería así, sino sería lo contrario, ¿no? De cadmio más 2 a cadmio 0. Sería igual a menos 0,40. Por lo tanto, la respuesta sería 0,40 negativo. Esa es la respuesta. No hay alternativas, no hay nada, ¿no? Y 0,40. Y vamos a ver si es verdad. Mi tablita, busco mi tablita de potencial de reducción del cadmio, y se supone que si es negativo tiene que estar abajo, ¿no? Y lo encuentro acá justo por debajo. Dice, sí, está debajo del cobalto, por encima del cromo. Cadmio más 2, acá más 2 electrones, a cadmio 0 me sale menos 0,40, ¿no? Entonces, significa de que cuando yo haga mi ecuacioncita, tengo que considerar que este es el que se está oxidando. Es positivo, ¿no? Por lo tanto, el de reducción tiene que ser negativo. Igualito le tomo una foto y ya tengo el avance. Eso es las preguntas de la clase, y son 1 hora exacta hemos estado. Rapidito vamos a ver las preguntas de la tarea para que las puedan hacer ustedes. O ya no lo hacemos. ¿O quieren practicar ustedes? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos o no? Dicen, lo hacemos. Hágalo, dicen. Ya bueno, me imagino que estarán cansados también ustedes, ¿no? Vamos a ver. Las preguntas de la tarea siempre son más fáciles, sino que es un poco trabajosas, ¿sabes? La flojera, dice. Vamos a ver la primera. Dice, explique razonadamente si se puede guardar una solución de nitrato de cobre en un recipiente de aluminio metálico y una solución de hierro más 2, hierro, en un recipiente de aluminio metálico. Entonces, miren, vamos a plantearlo rapidito. Vamos a borrar esto porque ya tengo... Ah, hablando de eso, las fotos, ahora se las mando a Renzo. Voy a borrar esto rapidito para ver si hacemos las tareas lo más rápido que se pueda. O si no las planteamos y ustedes ya las terminan, ¿ya? Porque si no, nos vamos a demorar mucho. Dice, a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Hay que plantear primero qué es lo que tenemos, porque no podemos estar utilizando datos que no tenemos, ¿no? Si vamos a perder mucho tiempo. Dice, una solución de nitrato de cobre más 2. O sea, tengo una solución de cobre más 2. Tengo un cobre más 2.
Ese cobre más 2 ya no se puede oxidar más, podría reducirse. Vamos a ver si se puede reducir. En un recipiente de aluminio, aluminio metálico, o sea, tengo aluminio 0. Vamos a ver, veamos, entre cobre más 2 y aluminio 0, el cobre más 2 se reducirá frente a aluminio que es 0. No tenemos aluminio 3, que podríamos hacer una competencia, ¿no? Entonces, supongamos que el cobre se reduce, como tiene que ser, y el aluminio se oxida, que es lo que puede pasar. Si el aluminio se oxida es porque tenemos de aluminio 0 a aluminio más 3. Miren, para que se oxide tiene que ser de 0, aluminio metálico, a aluminio más 3, que es una solución. Supongamos que se dé esas dos reacciones. Eso podría dar. Si se da esa reacción, entonces, y me dicen, explica si se puede guardar. Yo diría que no se puede guardar, porque se va a oxidar y se va a malograr todo mi recipiente, ¿no? Se va a hacer un hueco en 1 hora y al final se va a caer todo mi nitrato de cobre al piso. Entonces, miren el potencial del cobre más 2 a cobre 0, potencial de reducción. Es 0,34, positivo. Y el potencial de reducción del aluminio, es menos, aluminio, menos 1,67. Por lo tanto, el de oxidación sería más 1,67. Entonces, si hacemos la suma de los dos, uno que es reductor, menos 0,34, más el potencial de oxidación del aluminio, que sería 1,67, me va a dar más de 2. Por lo tanto, y es positivo. Por lo tanto, esa reacción sí se lleva a cabo. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, el cobre se reduce, se deposita. Y el aluminio, que es sólido, metálico, se va a comenzar a deshacer, se va a disolver. Por lo tanto, mi recipiente se va a hacer una mazamorra, ¿no? O sea, el cobre se va a depositar en un sitio que está descomponiéndose. Se va a salir una melcocha, va a salir ahí. Por lo tanto, va a haber una reacción química que es muy violenta, inclusive, ¿no? Y va a producirse mucha electricidad. Por lo tanto, ¿se puede guardar? No, porque comienza a reaccionar. Y con respecto al otro, dice, y en una disolución de hierro, se puede guardar en aluminio más 3, en aluminio metálico. A ver, igualito, el aluminio, supongamos que se va a oxidar, tenemos más 1,67. Y el hierro, que es hierro 2, su potencial de reducción está acá, es menos 0,44. Y es mayor que el del aluminio, que es menos 1,67. Entonces, el hierro, que tiene mayor el potencial de reducción, a pesar que es negativo, menos 0,44 contra menos 1, aluminio, 1,67 negativo. Entonces, el hierro se reduce. Por lo tanto, el aluminio se tiene que oxidar. Entonces, no puedo guardar tampoco en mi envase de aluminio ninguno de las dos, porque los dos van a reaccionar. Acá está pues los potenciales. Mira, acá dice cobre 0,34. Con el aluminio opuesto me va a salir positivo si hay reacción. Este de acá, con el aluminio, no, el de acá, menos 0,44 más 1,66, igualito me va a salir positivo. Por lo tanto, también va a haber reacción. Entonces, en los dos casos va a haber reacción química. No me conviene guardar mis soluciones en un recipiente de aluminio, porque si no, se va a hacer una mazamorra. A ver, vamos a ver qué me están escribiendo. Pero tienen que explicarlo ustedes, ¿no? Ah, no puede escribir. Es que yo no quería hacer eso. Ya vamos. Ya, en primer lugar, tengo que poner mis potenciales, ¿no? Esta es la número 1. Acá están mis potenciales. ¿Quién lo pongo arriba? El que tiene más potencial de reducción, ¿no? En este caso es... A ver, es el cobre, ¿no? Cobre, 0,34. Voy a poner aquí de frente, 0,34, cobre, más 2. Ya no le pongo lo demás, ¿no? Aluminio. Pero entre aluminio y hierro, el hierro es mayor. Entonces acá pueden encontrar hierro más 2. Menos 0,44, dice. 0,44. Y el aluminio es el menor. Aluminio más 3, menos 1,66. Ya está. Miren, entre estos tres, el cobre es el que se va a reducir. Si yo tengo una mezcla entre cobre y hierro, el cobre se reduce y el hierro se oxida. Si tengo entre cobre y aluminio, el cobre se oxida, no, se reduce y el aluminio se oxida. Ya, entonces, supongamos que yo planteo que el cobre sí se va a reducir.
sea, se hace esto, ¿no? Cobre más 2 va a pasar a cobre 0. El potencial sería de reducción, sería 0,34. Ya está, 0,34. Ponerlo aquí lejos. Si esto se reduce, si yo planteo que se reduce, entonces estos dos tienen que oxidarse. Entonces, supongamos que mi recipiente es de aluminio, ¿no? Como dice el problema. El aluminio tiene que oxidarse. Aluminio 0 va a pasar a aluminio más 3. No estoy completando la ecuación porque le voy a poner electrones y 2, 3 aluminios, 2 aluminios. No, estoy haciendo un poco más rápido. Pero como es oxidación, este va a salir positivo, ¿no? Tendría 1,66. Positivo, oxidación. Sumo la ecuación y me va a salir un potencial de la pila. Me sale la suma, que sería 2, ¿no? 2,0 voltios. 2 voltios. Positivo. Por lo tanto, esta es una reacción espontánea. O sea, ¿qué significa? Que si yo guardo en un recipiente de aluminio una solución de sulfato de cobre, por ejemplo, pues dentro de media hora ese recipiente ya está roto. Se ha hecho un hueco porque se ha oxidado. Por lo tanto, no puedo guardar aquí. Y la otra, es el mismo caso, pero en vez de cobre tengo ahora hierro. El hierro es más 2, pasa a hierro 0. Y el potencial es el que está acá, 0 menos 0,44. Negativo, ¿eh? Pero el aluminio es el que se oxida. Aluminio 0 va a aluminio más 3. Y el potencial ya vimos que es positivo 1,66. Si yo sumo esto, el potencial de la pila me va a salir, igual me sale positivo. Sale 1,22. Es mayor que 0. Es mayor que 0. Por lo tanto, también va a haber reacción química. Esto es espontáneo. Y si hay reacción química, entonces yo no puedo guardar en un recipiente de aluminio ninguna de las dos soluciones. Eso sería el problema 1. Pero como ahí dice, me explica razonadamente, entonces ustedes ponen un papelito y le ponen ahí más o menos lo que tienen que hacer. Voy a tomar una foto para que lo tengan ustedes también de las maneras. Este es el número 1 de la tarea. Este es uno de los más largos que hay. A ver. Ya está. Es la número 2. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo o está mal? Estamos analizando reacciones que pueden pasar, ¿no? Igualito, la número 2 dice, ¿es posible guardar una solución de ácido clorhídrico en un recipiente de zinc? ¿Será posible? A ver. ¿Se puede guardar ácido clorhídrico en zinc? Igual, ¿no? Vamos a plantear qué es lo que tenemos y hacemos una reducción primero para que otro se oxide y si me sale más de 0, esa reacción sí se va a llevar a cabo. A ver. Tengo hidrógenos y tengo zinc metálico, recipiente de zinc. Según mi tablita, este es el número 2, el zinc no les han dado datos de potenciales, pero el zinc, potencial de reducción del zinc es negativo. El zinc se oxida muy fácilmente. Tiene menos 0,76, lo voy a poner. Menos 0,76, zinc más 2, potencial de reducción. Y ahora el hidrógeno, porque el cloro no se va a reducir, ya está reducido hasta los máximos. El hidrógeno acá sería hidrógeno más 1 a hidrógeno molecular, ¿no? 0, ya está. Miren, ya, puse aquí en esta flechita el potencial del hidrógeno que es 0, y el potencial de reducción del zinc a zinc 0, voy a poner acá zinc 0, que es menos 0,76. Entonces, entre estos dos, yo voy a plantear que el hidrógeno se va a reducir, o sea que va a salir hidrógeno gaseoso. Entonces, voy a plantear que esto sí se da, ¿no? Hidrógeno, 2 hidrógenos, más 2 electrones me va a dar hidrógeno gaseoso. Sale el hidrógeno molecular. Y esto lo voy a plantear que es lo contrario, que se oxida. Sería zinc menos 2 electrones me va a dar zinc 0. Zinc más 2. Zinc más 2.
solución acuosa. Miren, la reducción arriba es 0. La oxidación abajo es esto, pero con signo cambiado. 0,76. Por lo tanto, la celda, el potencial de la pila es positivo. 0 más 0,76, 0,76. Salió mayor que 0. Por lo tanto, sí se va a oxidar el zinc y va a salir hidrógeno gaseoso. Entonces, yo no puedo guardar una solución de ácido clorhídrico en zinc porque va a comenzar a reaccionar. Así que no me conviene, ¿no? Imagínense que utilizamos cualquier metal para guardar nuestras soluciones químicas, ¿no? Estaríamos llenos de reacciones químicas por todos lados, hidrógeno por todos lados. Entonces, esa sería la explicación. Voy a tomar una foto de la número 2. Usted ya le completa, pues. No se puede porque se produce una reacción química. Ya está. Número 2. Vamos a ver la 3. Dice, se coloca una placa de cobre en un recipiente que contiene una solución de cloruro de plata. ¿Qué sucede? Dice, igualito, ¿no? Lo mismo. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Mantengo mi flechita. ¿Tengo plata metálica o plata más 1? ¿Qué es lo que tengo? Cobre metálico tengo, ¿no? Pero tengo plata más 1. Acá sería plata más 1. Y tengo cobre también, ¿no? Ya. Potencial del plata es 0,80 y de cobre 0,34. No me equivoco. Ya. Ahí está. Dice, se coloca una placa de cobre, o sea, un pedacito de cobre en un recipiente que contiene solución de cloruro de plata. ¿Ya qué sucede? Más o menos algo así, ¿no? Voy a poner aquí. Más o menos así. Tengo un recipiente que tengo acá cloruro de plata, o sea, tengo plata más 1, y voy a poner acá un pedacito de cobre sólido. Cobre sólido. Ya. Tengo cobre sólido, o sea, cobre 0. Y tengo plata más 1, porque es cloruro de plata. Cloruro es negativo y plata más 1. Si tengo plata más 1, entonces puede ser que se lleve a cabo la reducción. Y la reducción es 0,80. Yo creo que sí se va a llevar a cabo la reducción. Por lo tanto, si se lleva a cabo la reducción, entonces en el otro caso que tenemos cobre, se va a producir lo contrario, que sería la oxidación. Y para la oxidación necesito tener cobre 0. Y tengo cobre 0. Por lo tanto, acá se va a producir esto, ¿no? Plata más 1, más un electrón, me va a producir plata 0. Y cobre 0, menos 2 electrones, me va a producir cobre más 2. Balanceando acá sería 2, 2 y 2. Mi ecuación neta sería entonces 2 platas más un cobre 0, me va a dar 2 platas más 0, acá plata más 1, más un cobre más 2. Esta es la ecuación neta, ¿no? ¿Cuál sería el potencial? Acá sería 0,80, porque es la reducción, y acá saldría negativo, ¿no? 0,34 menos 0,34, porque es la oxidación. El potencial de la pila entonces sería una resta, ¿no? Sería 0,46. 0,46 voltios. Y como es positivo, si es una reacción espontánea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a oxidar el cobre, no va a haber reacción química. A ver, ¿dónde estaba? A ver qué es lo que dice. Ah, ya, la placa de cobre se oxida. Sí se oxida. El cobre pasa de 0 a más 2, ¿no? Los iones plata se reducen. Sí se reducen, porque plata está pasando de plata más 1 a plata 0. Se forma en la plata metálica en el cátodo. A ver, se mueve el cátodo. Esta es la reducción, y la reducción se lleva a cabo en el cátodo, por lo tanto es verdadero también. Entonces, sí, los tres, porque en el cátodo se produce la reducción, C con R, ¿no? De reducción. Y el único que se va a reducir es la plata, que dice, se forma plata metálica, porque está formándose plata 0 en el cátodo. Sí, es verdad. Entonces, los tres son verdaderos acá. La placa de cobre se oxida, pasa de 0 a más 2, la plata se reduce de más 1 a 0,
y finalmente en la plata, la plata metálica se forma en el cátodo porque la plata está pasando de +1 a 0, plata metálica, y eso se produce en el cátodo, que es donde se producen las reducciones, ¿no? Entonces son verdaderos los tres. Ah, ya dice. Ya, entonces este sería el número 3, ¿no? Borrar esto. 3. Ya vamos a ver. Ya está. Vamos a ver el número 4 rapidito, creo que es más fácil. Dice, dado... Eso sí se hace rapidito, ¿eh? No necesitamos hacer la pizarra. Dice, dado el siguiente esquema, dice, mire, tengo la pila, ¿no? Acá estamos en el ánodo, acá me faltó los signos, acá tiene que ser zinc, zinc +2, que es la oxidación, y acá debe ser, bueno, acá está el nitrato, pues, ¿no? Entonces sería, está bien, es zinc, ya no necesitamos zinc y nitrato de zinc. Acá nitrato de plata y de plomo y plomo acá, ¿no? Entonces está bien, acá es la oxidación y acá la reducción. Determine el potencial de la pila, dice. A ver, nos dan como dato el potencial de reducción del zinc. Vamos a ver en el pizarra, por ejemplo, para no complicarnos la vida. En la número 4, entonces. Este es un examen que vino en la Universidad de Ingeniería. Siempre vienen preguntas así en la Universidad de Ingeniería. Y en San Marcos vienen más bien cosas así como lo que vemos en el problema número 2, ¿no? Dicen, ¿qué pasa si introduzco una varilla de zinc en una solución de ácido clorhídrico, por ejemplo, algo así? Eso viene, San Marcos. Pero en la Universidad de Ingeniería vienen estos potenciales. A mí me parece estos potenciales más fáciles, porque simplemente tengo que sumar. A ver, dice, tengo la pila acá, zinc +2. Fuente salino, y el otro es plomo, +2 a plomo. Yo no le pongo el nitrato acá porque supone que el guión es plomo +2 y acá zinc +2. Ya, potenciales. Sería plomo +2 y zinc +2. Y el potencial del zinc +2 a 0 es -0,76. Y del plomo es -0,13. 0,13. Ya, a ver. ¿Ya lo sacaba alguien el potencial? Plomo, -0,13. Zinc, -0,76. A pesar que los dos son negativos, el plomo es mayor porque es menos negativo, ¿no? Es -0,13, el otro es -0,76. Entonces, este plomo se va a reducir. Y está bien, está en la parte derecha, se reduce. Mientras que el zinc está a la izquierda y se está oxidando. O sea, todo está correcto aquí, la pila va a funcionar muy bien. Pero ¿cuál es el potencial de la celda? Esta ecuación de acá es la ecuación de oxidación que se produce en el ánodo, ¿no? Sería zinc, me produce zinc +2. De frente lo va a hacer así. Es oxidación. Aquí, oxidación. Ya. Y si es oxidación, entonces el potencial ya no es el de acá, sino es signo cambiado. Sería +0,76. Y el otro, que es la reducción, ese que se reduce va a ser el plomo +2, va a pasar a plomo 0. Y ese potencial sí se mantiene, ¿no? -0,13. Por lo tanto, el potencial de la pila sería igual a esta suma, que sería 0,63 voltios. Positivo. Por eso es que esta pila sí funciona, porque sale un potencial positivo. O sea, sí se va a generar energía eléctrica. Entonces, acá en la pregunta creo que era eso nada más. Decía, allá el potencial de la pila, ¿no? Es 0,63 positivo en la D voltios. Y el potencial estándar de la pila. Se supone que 25 grados centígrados y todo eso, ¿no? Esto está correcto, ¿no? Mire que estamos utilizando uno oxidándose y uno reduciéndose. 5. Igualito, miren, nos están dando el esquema de la pila, ¿no? Todo lo que... Esta información nos están diciendo todo, ¿no? Acá tengo a alguien que se está oxidando, que es el cloruro -1 a cloro, y el que se está reduciendo de fierro 3 a fierro 2. Y acá están los potenciales y nos dice, determine si es espontánea y cuál es su potencial.
Dice, señale, determine el potencial normal de la celda y señale si es espontánea. Se supone que si es espontánea es positiva, si no es espontánea es negativa, ¿no? A ver, así que vamos a ver. ¿Le salió? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, falta tomar una foto. A ver, háganlo. Ya está. O acá también lo volvemos a ver. Ah, miren, acá está, esta de aquí es la oxidación. Entonces el potencial que tengo que utilizar acá es, vamos a ver, dame una respuesta, a ver, me están poniendo. Menos 0,59 no es espontánea. Vamos a ver. ¿Ya? Sí, acá negativo, o sea, no es espontánea, ¿no? Acá miren, está la oxidación. Y si es la oxidación, entonces agarro el potencial de oxidación, que sería 1,36 negativo. Así que voy a ponerle frente a 1,36 negativo, ya está. Mientras que acá está la reducción, y la reducción es de hierro más 3 a hierro más 2. El potencial se mantiene, sería 0,77. 0,77 positivo, menos 1,36 me sale si 0,59 negativo. Por lo tanto, la respuesta es la D, ¿no? Es menos 0,59 voltios y no es espontánea. O sea, esta pila, que yo la he construido con tanto tiempo que he invertido, y plata y todo eso, la he hecho bonita, no me sirve, porque me está dando un potencial negativo. Y es más, ni siquiera se va a llevar a cabo la reacción química. Por lo tanto, no me sirve para nada. Lo que tengo que hacer es cambiar los electrodos, ¿no? Este para acá y este para allá. O sea, cambiar las celdas. Mejor dicho, cambiar la polaridad. Eso sí me podría servir. Utilizar como ánodo el cátodo y el cátodo el ánodo. Así la respuesta es la D, ¿no? Y acá la 6 dice, teniendo en cuenta los potenciales, ¿quién es el mejor oxidante? A ver, vamos a ver los potenciales. El mejor oxidante es el que se reduce más rápido. Además, en la tabla que yo les he mandado, hay una flechita que dice el mejor oxidante está arriba, ¿no? Así que busquemos de esos 4 que hay ahí, el que esté más arriba es el mejor oxidante. Y si me dijeran cuál es el mejor reductor, sería más bien hacia abajo. Acá hay una flechita que dice el mejor reductor está hacia abajo. Por lo tanto, busco el mejor oxidante, es el que está más arriba, ¿no? Entre hierro, níquel, plomo y calcio, ¿quién es el que está más arriba? A ver, ¿quién me han puesto? Hierro, níquel, plomo y cadmio. La A, dice. Hierro. A ver. Lápiz, ¿no? López, hierro es, pero es hierro más, a ver, ¿qué hierro es? Puede ser que sea hierro 3. Hierro 2, de hierro 2 pasa a hierro 0, 0,77, está bien. El níquel es negativo, menos 0,23. El plomo también es negativo, menos 0,13. Y el calcio, ni hablar, porque el calcio es un alcalino térreo, también abajo, menos 2,76. Por lo tanto, la A, el hierro más 2, tiene razón López, ¿no? Es el mejor oxidante. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo hierro más 2 y tengo todos estos, el hierro va a comenzar a reducirse, mientras que estos se van oxidando, porque los oxida, pues. Oxida el níquel, una vez que todo el níquel está oxidado, oxida el plomo, y así oxida el calcio, y finalmente oxida todos los que pueda. Mientras haya hierro más 2, este va a reducirse para que todos los demás se puedan oxidar. Por eso es un buen oxidante. Oxida Profe, todo. pero es hierro más 2. Sí, hierro más 2. Sí, pero hierro más 2 tiene un potencial de reducción, acá dice, de 0,34. No, no, 0,34. Hierro más 2. 0,77, 0,77, ¿no? ¿Está bien? Está bien, 0,77 es de hierro más 2 a hierro 0 se supone, ¿no? 0,77. Pero los demás, níquel, plomo y calcio, tienen potenciales de reducción negativos. Entonces, el que está más arriba es el hierro. Y si está más arriba, es el que es el mejor oxidante. Menos Ah, 0,44. ¿no? Porque el hierro se va a reducir. Y si el hierro es el que se reduce más fácilmente, es porque es el mejor oxidante para los demás. Entonces va a oxidar el níquel, va a oxidar el plomo, va a oxidar el calcio. El mejor oxidante entonces es el A, el hierro. Profe, del fierro más 2 no es menos 0,44. A ver, yo veo acá un hierro más... Ah, estoy viendo el hierro 3 a 2, ¿no? Ah, el hierro 2 menos... Ah, menos 0,44. Tienes razón, es negativo. Ya Sí, ahí ves. se ve. Ah, entonces, si es menos 0,44, está por debajo del níquel. El níquel es menos negativo.
¿Y quién está más arriba entonces? El plomo. El plomo está más arriba, menos 0,13. Entonces el plomo es el mejor oxidante. Tiene razón. Entonces la respuesta sería la C. López se equivocó. De repente está viendo el potencial de hierro 3. Porque yo no veo estas letras, son muy chiquititas, pero que veo un hierro que dice 0,44, 0,77, pero es hierro 3 a hierro 2, si tiene razón, hierro 3, no lo veo. Voy a tener mi lupa mejor. Lupa. Y acá dice, sí, dice hierro 3 a hierro 0, menos 0,04, es otro. Hierro 3 a hierro 2, 0,77. Hierro 2, tiene razón, es menos 0,44. Entonces no es. Entonces es el plomo. El plomo es el mejor oxidante. A pesar que tiene potencial de reducción negativo, le gana a los demás. Entonces, entre estos cuatro, el plomo es el que se va a reducir y los demás son los que se van a oxidar. Por eso es el mejor oxidante. A ver, el número 7. Se determine cuál es el ánodo y cuál es el cátodo de una pila con un electrodo de aluminio y otro de plata, sumergidos en celdas con soluciones en sus iones. Ya, bien. Esto facilito, ¿no? Porque entre aluminio y plata, la plata tiene un potencial de 0,80 y el aluminio es negativo. Entonces, si la plata... A ver, ¿qué me ha puesto? A ver. ¿Qué me están poniendo? Dice, el cátodo de la plata... A ver, sí, no sería plomo. El cátodo es la plata. El cátodo es la plata. Ah, ya. Sí, la plata es el que se va a reducir. R de reducir va con cátodo. Sí va. La plata es el que está en el cátodo. Ahí se va a reducir. Porque tiene más potencial de reducción. Mira, acá es 0,80, ¿no? Mientras que el aluminio tiene un potencial negativo, por lo tanto es el que se va a oxidar. Y si se oxida, está en el ánodo. Oxidación en el ánodo. Dice entonces, describir el diagrama de la pila y calcular el potencial estándar. A ver, el diagrama de la pila habría que ponerlo nomás ahorita. Y ahí, ¿cuál es el ánodo? Entonces sería el aluminio metálico. ¿Y cuál es el cátodo? La plata metálica, ¿no? Sumergido en su solución, por supuesto. El diagrama de la pila lo vamos a hacer ahorita en la pizarra. Y el potencial estándar también lo hacemos rapidito en la pizarra. Voy a borrar esto. Esa es la número 7, ya falta un poquito. A ver, mi celdita más o menos sería así, ¿no? Puente salino, acá están mis electrodos y mi voltaje. Ya está. Aluminio y plata, ¿no? Más o menos así. Acá está el ánodo y acá está el cátodo. Acá está y la plata en el cátodo. 0 y 0. Su solución de aluminio más 3 y su solución de plata más 1. Ya está. Miren, está en el ánodo, está la oxidación. Entonces tengo que poner aquí al 0, aluminio más 3. O sea, se pone el al 0, que es metálico, con un slash, una barrita, que va a pasar al aluminio más 3. Acá el puente salino representa este línea que está acá. Este puente salino se representa con una varita paralela. Y acá pongo lo que es la reducción que pasa en el cátodo, ¿no? Sería a plata más 1 con su barrita a plata 0. Si me dicen cuánto es la solución, se le puede poner ahí, ¿no? 1 molar, se supone que es 1 molar porque todas son hechas a una concentración de 1 molar. A ver, si le han puesto ahí información, no, si no, no dice nada. No. Ya. Entonces, esa sería la representación de la pila. Esta. ¿Cuál sería el potencial entonces? El potencial sería el potencial de oxidación más el potencial de reducción. ¿Cuál sería el potencial acá? Potencial de oxidación. Dice, a mí me dan como dato el potencial de reducción. Entonces el de oxidación tiene que ser el invertido, ¿no? O sea, el signo cambiado. Sería más 1,66.
Y el potencial de reducción es el que sí me dan y que sí se va a llevar a cabo, que es la plata, que es 0,80, ¿no? 0,80. Por lo tanto, el potencial de la celda, lo voy a poner acá, potencial de la celda o de la pila, sería la sumatoria del potencial de oxidación más el potencial de reducción. Sería 1,66 más 80, sería 2,46 voltios. Bastante, ¿no? Es el potencial de la celda. ¿Hay respuesta? No, no hay respuesta. Diagrama de la pila sería este, y los potenciales son estos, y el potencial de la pila sería 2,46. Le vamos a tomar una foto que tengo el número 7, y ahora vemos la 8, que también es facilito. A ver. Ya está. ¿Está bien? ¿O hay algo que no está claro? Yo me imagino que ahorita ustedes cuando estamos haciendo lo entienden, ¿no? Pero el problema es que cuando lo hagan ustedes solos, de repente ahí van a complicarse o van a encontrar más de una duda. Por eso sería bueno que lo hagan, ¿no? A dos van a ingresar, 2 personas más. Dice el número 8, dice, a partir de los valores de los potenciales estándar, razones si cada una de las afirmaciones es verdadera o falsa. Hay dos nada más. Cuando se introduce una solución de cobre más 2 en un recipiente de plomo, se produce una reacción química. ¿Será esto verdadero? A ver, cobre más 2. Supongamos que se reduce, o sea, se va a depositar. Si el cobre se reduce, o sea, se deposita, es porque el plomo se va a oxidar. Vamos a ver si eso es verdad con los potenciales. Si cobre va a pasar de cobre más 2 a cobre 0, o sea, se reduce, el potencial debería ser, a ver, ahí dan datos, ¿no? Ahí está, mire, cobre a cobre 0, 0,34. Ya tengo 0,34. Pero como es un recipiente de plomo, el plomo debería oxidarse. A ver, el plomo tengo potencial de menos 0,14. Y si es de oxidación, sería más 0,14. Entonces, la sumatoria de 0,34 más 0,14 me va a dar 0,48 positivo. Por lo tanto, acá sí se produce una reacción química. De reducción, 0,34. De reducción, más 0,14. La suma de los potenciales de oxidación y de reducción es la celda, ¿no? Sería 0,34 más 0,14, saldría 0,48. Por lo tanto, es espontánea. Entonces, sí hay reacción química. Y en la B, dice, cuando se fabrica una pila con los sistemas plata y zinc, en el ánodo es el electrodo de plata. A ver, la plata tengo un potencial de reducción de 0,80, mientras que el zinc es negativo, el zinc es menos 0,76, acá está, ¿no? Negativo, menos 0,76. Entonces, entre estos dos, la plata es la que se reduce y la reducción se lleva a cabo en el cátodo. Por lo tanto, acá dice, en el ánodo es el electrodo de plata. Falso, no es verdadero eso. Por lo tanto, aquí esta parte es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Es solamente viendo los datos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Yo imagino que se complicarán porque a veces estamos un poco hablando así, como si estuviéramos encontrando un rompecabezas, ¿no? Pero analicemos un poco lo que estamos viendo, que cada rato lo estamos repitiendo, sino que con diferentes sustancias. Miren acá, cobre más 2 y plomo, metálico. Lo que podría pasar es que el plomo se oxide, o sea, pase de plomo 0 a plomo más 2. Entonces tengo un potencial, sería el opuesto a este, que sería 0,14. Y el cobre sí se reduzca de 2 a 0, ¿no? Entonces sería, el cobre se reduce, sería esto, 0,34. 0,34, que es la reducción, más 0,14, que es la oxidación, me sale 0,48. Y como sale positivo, acá sí se produce una reacción química. Pero en este caso, la plata tiene más potencial de reducción, por lo tanto la plata se va a reducir, y la reducción se lleva a cabo en el cátodo, no en el ánodo. Por lo tanto, esto es falso. Ahora sí, ya está hecha voy a pausar un ratito.